servicio de hoy se llama En sus marcas, listos, y dejé unos puntos suspensivos porque estamos arrancando el año, o por lo menos ministerialmente lo estamos iniciando. Y resulta que todo inicio está lleno de metas, de expectativas, porque a ver, uno empieza nuevos semestres o algunas personas renuncian en el trabajo y empiezan otro. Mínimamente el cambio de calendario cambia muchas perspectivas. Yo siempre he dicho una cosa, yo sé que para Dios no hay tiempo, ¿no? Es decir, Él está fuera del tiempo y del espacio. El Señor está fuera de todo. Y el Señor, para Él no cambia una vuelta a la tierra, ni le quita ni le pone. Entonces no nos pongamos tan apologéticos, porque para Dios, no, Dios no se entiende, el Señor no se entiende. Recuerden que en Zacarías está la promesa de que él iba a nacer. O sea, que habitará en medio de ti, en Sofonías también, y el Señor tu Dios habitará en medio de ti. Eso fue una profecía mesiánica de que Cristo bajó. Y Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no te entiende, él te comprende. Entonces, el cambio de calendario sí significa muchas cosas como un nuevo comienzo. Y yo creo que usted, cuando usted vio la información, la publicidad en redes sociales, en sus marcas, listo, usted dirá, yo creo que Mauricio va a hablar de Filipenses capítulo 3. Y yo quiero que usted abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Por favor, me acompañe en Filipenses capítulo 3. Es chiquitico el libro, es difícil de encontrar. Filipenses capítulo 3. Y por favor nos ubicamos en el versículo número 12. Filipenses 3, 12. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Listo. Quiero leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3:12, por favor. Versículo número 12. Dice así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo que él también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamado o del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo que todos deberíamos de conocer. Pablo, después de su primer viaje misionero, escribe esta carta diciendo, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que voy en esa carrera. Pero no voy a hablar de este tema como texto base. Quiero que por favor me acompañe, devuelvámonos al Antiguo Testamento y me acompañe al primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel. Y se ubica por favor en el capítulo 30. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 30, Antiguo Testamento. Amén. Yo quiero que leamos el versículo número 6, 1 Samuel 36, ahí donde ustedes están, y leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero ir rápido porque no tengo mucho tiempo, pero todos sabemos que la carrera de la fe, como dice Majo Idán, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Aquí no es el que más haga cosas, sino el que más permanezca. Aquí no es el que más quiera, cubrir ministerios, sino permanecer. Desafortunadamente nosotros a veces confundimos el servicio a Dios con la relación con Dios. Y yo hablaba una vez con un amigo mío de que había un siervo, digo había porque creo que ahorita está como embolatado,
Había un siervo que servía en una iglesia de manera activa y estaba multiministerialmente ocupado dentro de su congregación. Y cuando llegó la pandemia que nos obligó a encerrarnos en casa, a buscar a Dios por convicción, a hacer devocionales, algo dentro de él que no había trabajado floreció. Ustedes lo conocen, se llama Yota. Se acabó la pandemia y dijo, me volví mujer, soy mujer y mujer me moriré. O sea, lo que lo mantenía a él bien, entre comillas, era que estaba todo el tiempo sirviendo y cumpliendo expectativas ¿de quién? ¿De la religión? ¿De la iglesia? ¿De la gente? Pero cuando quedamos solos en secreto, ¿qué fue lo que pasó con Jota en la pandemia? Que salió de la casa convencido de que es mujer y ahora tiene una teología re loca. La teología que él maneja es una vaina que Dios lo acepta así, un poco de vainas que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy diciendo con esto? David se fortaleció en Jehová, pero quiero darle un tricitico de historia bíblica. No me puedo entretener en el contexto y no voy a ser muy técnico, sino que quiero ser más bien simplificar el asunto. Para esta escena, David estaba cansado porque estaba huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo y no era la primera, llevaba rato persiguiéndolo. Para esta etapa de su vida, David estaba descarriado. Y entiéndase como descarriado de que David había recibido un llamado específico de Dios. David conocía la voz de Dios, David sabía qué es lo que Dios quería para su vida, pero David se cansó de pelear y bajó los brazos y se rindió y se fue al lado de los filisteos, pueblo enemigo. Goliat, ¿de dónde era? Filisteo. Luego de que él se cansó porque donde David llegaba le decían, Saúl viene por ti, llegó un punto en que él no pudo más, él tenía una palabra. ¿Cuál palabra tenía? Vas a ser el rey. ¿Quién lo había ungido? El profeta Samuel. Tenía una palabra sobre él y sobre esa palabra él se había mantenido y se había mantenido, pero llegó un momento en que se cansó, llegó un momento en que él no pudo más, bajó los brazos y se fue para donde los filisteos. ¿Cuántos de nosotros, conociendo la voz del Señor, no nos hemos alejado un poquito? Conociendo la voz del Espíritu Santo, sabiendo que tenemos un llamado, como que nos cansamos, como que nos rendimos, como que las situaciones que experimentamos nos hacen perder la fuerza por completo. Y uno dice, aquí hablamos y planeamos y dijimos, tenemos metas para este año, tenemos proyectos para este año, tenemos cositas por hacer para este año y a lo mejor usted dirá, bueno, prosigo a la meta, vamos a cumplir, vamos a llegar al culto, a la danza, al ensayo, a la música, lo que sea, al discipulado. Pero no es lo que yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablar de lo que no le cuentas a nadie, de lo que a lo mejor esperaste no traer este 2025, porque 2023 dijiste el 2024 va a ser mi año, pero en algún punto nos rendimos y llegó el 2025 y estamos arrastrando eso que le dijimos a Dios llorando que no queríamos seguir cargando. Entiéndase como pecado oculto, como una situación de nuestro carácter que nos arroja al piso, como algo que sabemos que no debemos hacer. Nuestra perfección en Cristo no va a terminar sino hasta que estemos cara a cara con Él, como dice la Escritura, hasta que seamos absorbidos. Hasta ese día. Obviamente en esta tierra vamos a luchar con pecados todo el tiempo, pero no estoy hablando de nuestra naturaleza caída. Yo estoy hablando de esas cosas por las que ya has orado. Yo estoy hablando por aquellas cosas por las que siempre has venido diciendo, Señor, volví, me volvió a pasar. Señor, me volvió a pasar. Prometí que iba a leer más la Biblia y no lo estoy haciendo. Prometí que iba a buscarte más, no lo estoy haciendo. Tú me llamaste y prometí que te iba a servir y no lo estoy haciendo. Prometí que iba a soltar a esta persona y no la estoy soltando, o este recuerdo y no lo estoy soltando. Prometí que no iba a volver a manejar las redes sociales de esa manera y que no iba a consumir este contenido, pero no he podido. Y se nos van las fuerzas, o sea, se nos agota, la buena intención se acaba. David tenía una buena fama entre los filisteos porque era un guerrero que él ganaba batallas. Y David era tan buen guerrero que los filisteos empezaron a desconfiar de él porque dijeron, ese man es muy guerrero, ¿a qué hora se vuelve contra nosotros y nos mata? O sea, aunque muchas veces estamos en nuestro peor momento, los dones que el Señor te regaló siguen ahí. La pregunta es, ¿qué estás haciendo o qué estamos haciendo mejor con lo que el Señor nos ha entregado?
David era el mejor guerrero, pero estaba fuera de lo que Dios quería. Y estaban ellos en un lugar muy lejos y estaban viviendo en Siclag. Y resulta que mientras David estaba por allá embolatado, los amalecitas llegaron y se llevaron a su familia, se llevaron sus esposas, sus hijos, y le prendieron fuego a la aldea. Yo quiero darles un tricitico, un pedacito de contexto. David venía de unas batallas y venía a un viaje a 3 días de camino. 3 días cabalgando o caminando, 3 días, agotadísimo. Yo no sé si usted ha tenido semanas donde usted, digamos, viene a la iglesia y usted ora y la palabra estuvo buena y usted esta semana tiene toda la actitud. Usted dice, esta es mi semana. Esta semana no voy a pelear con nadie. Esta semana me voy a calmar. Esta semana, Señor, voy a leer la Biblia. Esta es mi semana. Y todo le sale al revés. Todo. ¿Quiere usted ser mejor empleado? Llega tarde porque el bus no colabora. Pasa alguna situación, algo se le olvida, en su familia tiene una discusión, en nuestra vida o en nuestra intimidad, de un momento a otro llega esos ataques. ¿Saben que yo aprendí una cosa? Cuando uno está en un proceso de crecimiento y de avance, porque nosotros somos seres emocionales y cuando decidimos, por ejemplo, dejar un mal hábito o dejar cierta atadura que podemos tener, hay cosas que hacen como clic en el cerebro y nos devuelven en un segundo. Por ejemplo, usted esta vez está con toda a obedecer, a querer hacer las cosas bien, a por lo menos trabajar en su proceso de liberación. ¡Pum! Suena una canción. Y usted, esa canción, o una persona con un aroma. Usted se subió en el bus y usted está con los audífonos escuchando Derramó el perfume, la parte de Averly Morillo. Perfecta. Y pasa alguien con un aroma y usted abre, y ese aroma se le mete y usted recuerda a cierta persona, cierto evento, cierta etapa de su vida y usted, ahí se le fue el día. Todo el día ese pensamiento recurrente en la cabeza. Prendió el Facebook para mirar la hora y ¡pum! El estado que usted no quería ver. Ahí, de primeritas. Ese estado que mata, que tortura. ¿Saben? Cuando nosotros tomamos la decisión de tomar la Biblia en serio y cuando tomamos la decisión de tomar el Evangelio en serio, tantas cosas minúsculas pueden generar un detonante. Y Tiel Arroyo dice que son red flags, banderas rojas. Y Tiel Arroyo dice que esas banderas rojas nos llevan a un terreno como minas y explotan. Y nosotros somos tan vulnerables a eso. A mí me pasa. De pronto si a ustedes no les pasa, a mí sí. Tantas situaciones que uno ha vivido en la vida para llegar acá, porque uno dice un día, Señor, quiero seguirte de tu mano. Y como Pedro estamos prometiéndole cosas y a la siguiente escena ya estamos negándolo. ¿Y cuántas cosas batallamos dentro de nuestro ser para decir, quiero obedecerte? O sea, yo no estoy hablando de salvación. No son nuestras obras las que nos van a salvar. Es ese caminar con Cristo. O sea, yo les hago una pregunta, respóndetela. ¿De verdad queremos que Jesucristo, que nuestro Señor venga y nos encuentre todavía con esas ataduras? ¿Con eso de hace años, con esos resabios? ¿Con esa carga que no podemos desprendernos? Hoy en día se lucha con la identidad. Hoy en día se lucha con la depresión, la ansiedad. ¿Sabes? Si tú sufres de ataques de ansiedad, yo te entiendo, porque a mí me ha pasado. Ese desespero de no poder dormir. ¿Sabes? No se trata de descansar el mero hecho de sentarte o el mero hecho de acostarte. Ese descanso que tú estás así, yo no sé si a usted le ha pasado, pero permítame que necesito decirle esto. Usted se acuesta en su cama y queda así. Usted madrugó porque lleva días sin dormir bien. Usted está cansado, estresado, las cosas no están saliendo bien y usted lo único que quiere es desconectarse de todo. Y usted se acuesta y queda así. Mira para un lado, mira para el otro y la pensadera no lo deja. Y el reloj avanza y coge el celular y lo deja ahí, se levanta, mira, ¿qué hace? Piensa, ora, no puede orar, leer la Biblia le da sueño, no fluye. Y esa pensadera no lo deja. Y resulta que usted justo cuando se duerme timbra el teléfono, el reloj, la alarma y usted tiene que seguir con su vida. Y usted tiene que poner buena cara porque a nadie le importan tus batallas, es lo que pensamos.
A nadie le importan tus batallas porque es lo que hay en nuestro corazón, lo que el enemigo nos hace creer. Y que a veces no podamos abrirnos con todo el mundo es una cosa, pero que al Espíritu Santo no le importa es otra cosa, porque a Él sí le importa, porque Él está ahí esperando que abramos nuestro corazón. Y tú no duermes, no descansas, y tú dices, pero ¿qué más hago? Y tú tratas de poner buena cara aquí y buena cara acá, pero tan pronto te encuentras solo, a ti no te deja la pensadera, a ti no te deja el estrés, y tus fuerzas se agotan, y tu oración se empieza a volver una queja repetitiva con respecto no a la grandeza del Señor, sino a lo que no hemos podido hacer. Una cosa es humillarnos delante del Señor porque Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu es aquel que reconoce su necesidad constante de Cristo. Eso es una cosa. Que no haya autosuficiencia es una cosa. Que no haya orgullo ni altivez es una cosa. Pero que muchas veces nuestra autoestima esté por el piso por tanto estar reincidiendo con lo mismo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando más débil estamos quisiéramos que llegara un profeta y te dijera, a ti te dice el Señor, pum, pum, pum. No, antes llega el pecado a seducirnos, a hablarnos. Cuando yo empecé mi proceso de liberarme de la depresión, ahí sí a todo el mundo le empezó a gustar a Amy Winehouse. ¿Y por qué nombró a Amy Winehouse? Porque a mí Amy Winehouse, la vida de ella y su música generaba un efecto en mí, porque la música la creó el Señor y la música de ella generaba un efecto en mí tan potente que me arruinaba el día. Yo podía estar celebrando lo que quisiera, sonaba Amy Winehouse y yo quedaba en un hueco. ¿Pero por qué? Cuando tú miras a Amy Winehouse, ella no solo cantaba una letra, ella vivía lo que estaba cantando y tú la ves cantando y ella se iba. Ella se iba, tú la veías y ella empezaba a cantar y se iba y volvía y estaba en el performance y volvía y se iba y tú empiezas a mirar las letras, unas crisis tremendas, pero yo no lo entendí en ese momento, sino cuando empecé a trabajar con el Espíritu Santo y me mostró, empecé a analizar letras, todo, y yo decía que lo que operaba en ella sin conocerlo también, esto es por estructuras emocionales, por generaciones, por maldiciones generacionales, por malos recuerdos, por la conciencia pesada, porque uno quiere ser libre, por muchas cosas, pero llegaban a mi vida. Entonces tú eres cristiano, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas son hechas todas las cosas, y el Espíritu Santo está con nosotros, pero ¿por qué llegaban esos ataques tan brutales a nuestra vida? ¿Por qué? Y yo a veces me cansaba de pelear y decía, pero es que ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y llego a la iglesia y le digo, ore por mí, hermano Santiago, ore por mí. Y oraban y yo sentía el Espíritu Santo y yo lloraba. Y el Señor enviaba un profeta y había una palabra. Pero pasaban situaciones que yo sé que a algunos de ustedes también les ha pasado. Y uno a veces se pregunta, Señor, ¿de verdad tú me amas? Y uno llega a la iglesia, uno ve las personas, el ser y uno los ve como tan contentos, como tan chévere, como tan... Y uno se ve como, ¿y yo qué? Y el pastor dice aquí en la iglesia, o el podcast que estés escuchando, o el reel que estés viendo, es que Dios te ama. Y tú de pronto piensas, pero es que si él me conociera, si el pastor me conociera, no diría eso de mí. De pronto le caigo bien y de pronto, sí, me tiene paciencia, pues Dios finalmente es lento para el aire y grande en misericordia. Pero no creo que me ame tanto, es que Él me ama, pero es que yo cada ratico en la misma y en la misma y en la misma. Porque estamos rebajando a Dios a nuestro nivel. Porque estamos poniendo a Dios como si fuera como nosotros. Y a veces por debajo de nosotros, porque aún los que tenemos hijos somos incondicionales con ellos y pensamos que Dios se cansó. Quiero darles un ejemplo que escuché hoy precisamente, que me encantó. Se me olvidó, es un pastor japonés y me dio una explicación que me encantó y la voy a utilizar a continuación. Él decía lo siguiente: yo tengo una esposa y si mi esposa me dice, oye, necesito que laves los platos porque la loza está sucia, pero yo acabo de llegar cansado. Entonces yo le pregunto a mi esposa, oye, ¿sabes? Estoy cansado. Te hago una pregunta. Dime, amor, si no lavo los platos, ¿nos divorciamos? No,
¿cómo se te ocurre? No nos vamos a separar por eso. Entonces no los voy a lavar, estoy muy cansado. Y entonces la esposa le dice, lo ve mirando televisión y le dice, oye, ¿me haces un favor? ¿Me ayudas a sacar la basura, a recoger todo? Pero yo no me quiero levantar del sillón. Y le pregunto, mi amor, si no saco la basura, ¿me vas a solicitar el divorcio? No, ¿cómo se te ocurre? Yo no me voy a separar de ti. Entonces no la voy a sacar. Y luego le dice, oye, ayúdame a cambiar el bebé porque yo estoy aquí ocupada haciendo la comida, pero yo estoy en lo más emocionante de mi partido. Si no lo cambio, ¿nos separamos? No, pues el niño de pronto se quema y pues no nos vamos a separar por eso, pero no, entonces no, yo no lo cambio, que se aguante un tricitico, ahorita sacas un tiempito, bájale a la estufa y vas tú. Y este doctor decía, ¿usted cuánto cree que le dé de duración a un matrimonio así? Cuando el esposo tenga un tipo de respuesta así, o la esposa. Es un matrimonio condenado al fracaso. Y este doctor decía, pues con Dios hacemos cosas mucho peores, porque basamos nuestra relación en Dios con la salvación. ¿Será que si hago esto pierdo mi salvación? No, porque la gracia te cubre y te bueno, entonces hagámoslo. Porque no estamos hablando de salvación, estamos hablando de relación. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto porque era una iglesia era muy permisiva en el pecado. Ellos hacían y participaban de los cultos de Baal. No puedo hablar de eso ahorita, pero participaban de las fiestas mundanas y miraban qué tan allá podían estar. O sea, qué tan al mundo puedo estar sin fallar a la iglesia. ¿Y sabe cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Que abusaban de los dones. Ellos no sentían que estaban haciendo las cosas mal porque había lenguas, había profecía, había de todo. Entonces yo me la pasé piropeando y molestando por a la compañera y tal, pero llegué a la iglesia y me pongo a hablar en lenguas. Y me profetizaron que este año hay carro. Y Pablo, por esa razón, Pablo dice, ¿ustedes hablan en lenguas? Yo más, ¿se acuerdan la historia? Conozco un hombre hace 13 años que fue arrebatado. Algún día quisiera predicar sobre eso. O sea que no son los dones lo que determinan tu vida espiritual. No es el fueguito que sentimos lo que determina nuestra relación con Dios. No es nuestra buena intención lo que lo determina. Es que Jesucristo dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Mis amigos lindos, el símbolo del evangelio es una cruz, no una almohadita de plumas. No un colchoncito. ¿Y qué es esa cruz? Pues que estás batallando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no maduras o por qué no avanzas o por qué no avanzamos? Porque es más fácil culpar a lo que pasó, a nuestro entorno, menos mirar en introspectiva y decir, es momento de dejar de hacer estas cosas que me están haciendo daño. Creo que fue Timothy Keller el que dijo una palabra que me fusiló a mí me fusiló. Dijo, este celular va a estar en juicio cuando nos estén juzgando a nosotros, porque esta va a ser la prueba palpable de que sí teníamos tiempo para orar, pero no quisimos. Sí teníamos tiempo para estudiar la palabra y no quisimos. Y mirar reels cristianos no cuenta cómo tener relación con Dios. Mirar esos reels corticos de Dante, de Yesenia, de, no sé, tantos pastores bonitos que hay hoy en día y que dicen la parte más linda y Dios, Eso no cuenta como relación con Dios. Eso no cuenta. Lo que cuenta es el momento que estemos a solas. ¿Cómo vamos a escuchar al Señor con tanto ruido? Un Dios que habla en la pasividad. ¿Cómo le habló a Elías? Elías descendió fuego del cielo, Elías conocía lo sobrenatural, pero cuando llegó el momento en que Elías estaba en su peor momento, donde nadie más lo podía entender, no fue el terremoto, ni el viento, ni el fuego, ni nada, porque él conocía lo sobrenatural. Él decía, yo sé que tú mueves lo sobrenatural a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Así Dios ama a todo el mundo. El Señor dice que en un silbido apacible le habló
porque él le dijo, ¿qué haces aquí? Cuando él estaba en la cueva, como diciéndole, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pero no es estás bien de formalidad ni saludo, sino ese estás bien donde tú sabes que puedes abrir tu corazón. Muchas veces oramos, Señor, bendícenos, amén, y nos quedamos y Él quedó con la palabra en la boca. ¿Ok? Pero ¿cuántos podemos escuchar de parte del Señor, ¿estás bien? ¿Qué pasó esta semana? No porque Dios no sepa, sino que cuando el Señor le preguntó a Adán y Eva dónde estaban, no era porque no sabía en qué árbol estaban, sino porque Él quería que ellos supieran dónde estaban ellos con respecto a Él, o sea, dónde estaba su corazón con respecto a Dios. Porque si antes estabas aquí conmigo, ahora estás lejos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Señor, pequé. ¿Te acuerdas que te dije que no lo iba a hacer? Volví. Hay una canción que se llama El Milagro y dice que antes de que hablemos, y yo lo he experimentado, a veces ni siquiera hemos terminado de decir, volví a hacer esto cuando el Señor nos dice, te amo, yo te amo. Entonces, ¿a qué voy yo? A que cuando David estaba pasando por su peor momento, aunque se angustió mucho, dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Si usted mira capítulos atrás, dice que Saúl estaba medio loco, Saúl estaba desesperado por buscar revelación y profecía y se fue a visitar a la adivina de Endor. Algún día les quisiera también predicar sobre eso. Pero la diferencia está en dos hombres ungidos por Dios, llamados por Dios y que conocían la voz de Dios palpable. Pero Saúl en su desespero Saúl fue a buscar a una adivina, algo que lo iba a alejar para buscar paz, para tranquilidad. Es como cuando una persona está desesperada y en lugar de cometió un pecado, en lugar de buscar del Señor se hunde más en pecado. Por eso las personas se vuelven esclavas de la pornografía, se vuelven esclavas de música y de situaciones que no los edifican. Esto no es una charla de qué música escuchar y qué no, eso tú lo descubres con el Espíritu Santo, porque hay música chévere que tú no puedes volver a escuchar, porque no puedes. Y tu proceso no es igual al de él, hay canciones, hay series, hay contenido que tú no puedes volver a consumir, tú no por tu proceso. A mí nunca me dejó de gustar Coldplay, yo lo dejé de escuchar porque sabía que no me edificaba. A mí nunca me dejó de gustar Amy Winehouse, pero yo lo dejé porque me hacía daño. Porque no podía con eso en mi vida, porque necesitaba desocuparme de eso para llenarme del Espíritu Santo. O mejor, para que en la llenura del Espíritu Santo saliera toda esa inmundicia. Solo por dar un ejemplo. Personas, amistades, charlas, contactos que no podemos tener. Mira, tú puedes estar muy bien, muy tranquilo y muy querido, pero llegan personas a buscarte. El chiste de doble sentido, la morbosidad, la grosería, la burla, esa manera coloquial de que a veces justificamos, es que ahí somos latinos. Nosotros los hombres de Cristo no podemos reírnos de chistes de doble sentido. No podemos. Es que no podemos, no porque eso no se trata de aquí cumplir normas y el pastor prohibió, no, se trata de que tú cuando estés allá en privado solo que cómo te comportas. Es que no podemos seguir el jueguito al diablo. Saúl en su peor momento fue y se dejó hundir y terminó de una hechicera y pasaron una cantidad de cosas. Pero ¿qué hizo David? En su peor momento se fortaleció en Jehová su Dios, pidió el efod que representaba la autoridad del sumo sacerdote para consultar a Dios, y estaba Abiatar, creo que era el sumo sacerdote en ese momento, y David cogió y buscó la presencia de Dios. ¿En qué punto estaba David? Descarriado, llevaba años, mínimamente, a esta altura llevaba 1 año y medio aproximadamente en la tierra de los filisteos, 1 año y medio descarriado, peleando a favor de los filisteos, o sea, usando sus dones a favor del diablo asqueroso, mentiroso que a veces nos hace caer. Pero en su peor momento dijo, yo cojo ese efod. Yo creo que David no es que se haya arrodillado a decir, Jehová,
¿Qué hago, Señor? Yo creo que cogió ese efod y lo abrazó y se fortaleció en Jehová, en ese Dios que estuvo con él cuando cuidaba las ovejas, en ese Jehová es mi pastor y nada me faltará, que aunque ande en valle de sombras. Esos salmos que él escribía cuando era joven, lo reconfortó, ese llamado inicial. Dime tú dónde estabas cuando le dijiste al Señor, te voy a servir con las lagrimitas acá. Yo suelto a esta personita, yo dejo esto, yo dejo lo otro, yo no vuelvo a consumir esto, llorando, arrodillado, de frente, en un retiro, en una iglesia, aquí y allá. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y luego pasa el tiempo y llegamos a 2025 y nos hemos dado cuenta que no es como debería estar. Y es en este momento donde tenemos que decir, y David se fortaleció en Dios, y tú y yo nos fortalecemos en Jehová, en Él y solamente en Él. Y dice la palabra que David después de esto consultó el Urim y Tumim y la voz del Señor vino. Hubo una restauración, una palabra de dirección de parte del Señor. Yo les pregunto algo para ir terminando. Si Saúl se hubiera arrepentido, hubiera alcanzado misericordia, obvio, pero era orgulloso. Era orgulloso. Nunca quiso aceptar. Cuando Samuel lo confrontó por hacer sacrificio, él se justificó, pero yo estaba haciendo el sacrificio a Jehová. No, es que a usted no le tocaba. Es que no era lo que usted tenía que hacer. Tienes que obedecer en lo más mínimo, detalles en tu relación con Dios. Entonces, en sus marcas, listos a trabajar en nosotros mismos, en cada proceso que estamos llevando. La única persona con la que tú puedes competir es contigo mismo, y no en el sentido duro, sino el decir, vamos que sí se puede, sí podemos, sí se puede ser libre, sí se puede retomar el propósito que el Señor nos dio, sí se puede, porque ¿qué dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 3? Cuando el Señor le dice al sacerdote, adiós, el sacerdote Zacarías, Josué, al sumo sacerdote Josué, dice que en la visión Josué estaba con sus vestiduras rotas, acabadas, y Satanás a su izquierda acusándolo. Y Jehová dice, no, es que usted es un carbón alejado de la brasa, venga para acá. Y le dice que le cambió sus vestiduras y le dice que lo volvió a restituir. Porque aunque el sacerdote Josué estaba vuelto nada, que esas vestiduras representaban una vida caída, un llamado en el piso, el Señor dijo, no, venga para acá. Ahora yo pregunto una cosa que a veces no nos damos cuenta. Lo que estaba acusando Satanás alrededor de Josué frente al Señor, ¿era verdad o mentira? Era verdad. Las acusaciones de Satanás eran verdad, porque el tipo había cometido unos errores, había caído, su sacerdocio había sido manchado. Pero Dios no quiso consultar el pasado para determinar lo que ya había en él. Yo ya determiné contigo y te dije que eras esto, pero fallé. Ok, vamos a levantarnos. El Señor te ama mucho. Y si tú estás en este lugar y si tú mañana estás escuchando una palabra, es porque el Señor no se ha rendido contigo. Es más, te lo voy a simplificar más. Si tú aún sientes en tu corazón ese fuego, esas ganas de llorar a veces por deseo de su presencia, porque lo que hiciste no está bien, porque yo quiero ir a la iglesia, porque aún tu corazón aún nace ese sentimiento de volver, ese es el Espíritu Santo que está diciéndote, ven, no he terminado, porque Romanos capítulo 1 dice que el Señor los entregó a sus pasiones. O sea, hay un punto en que te cauterizas tanto que ya no vuelves a sentir nada, y el Señor reprenda al diablo si quiere venir a traer culpa a nosotros, pero mientras tú tengas ese fuego en el corazón, es el Espíritu Santo diciendo, no me rindo contigo, no te rindas tú mismo, ven que te estoy esperando. Tú no te llamas tu pecado, tú no te llamas tu pasado, ven para acá. Mientras sientas ese ardor en tu corazón y ese fuego, como dice Jeremías, quise dejar esto botado, pero no pude, porque un fuego me consumía. A mí mismo me ha pasado. ¿Cuántas veces quise decir no más? Y quise decir no más, pero el fuego del Espíritu Santo nunca me ha permitido hasta el día de hoy dejarlo. Y eso que tú sientes, no lo tomes por poco, porque es el Espíritu Santo que aún tiene algo contigo. Haz bien, atesóralo, más bien dile, vamos para adelante, Señor, vamos, me fortalezco en ti. Y como dijo el apóstol Pablo, no porque ya lo haya alcanzado, sino que ahí voy en la carrera. Y mientras estamos restaurándonos este proceso, a lo mejor estoy ayudándote a ti en un proceso que yo ya pasé y te digo, ven, vamos para acá.
Y a lo mejor estoy escuchándolo a Él, porque aunque yo estoy trabajando algo conmigo, el Señor me puede utilizar para ayudarte a ti. Ven, ¿cómo te escucho? Ustedes no saben la bendición que hay en soltar. Estás cargando con algo oculto que no le puedes contar a nadie. ¿Sabes la bendición que hay en soltar? No contárselo a todo el mundo, pero la palabra dice, confesando nuestros pecados unos a otros, hay que tener sabiduría para interpretar ese versículo. No puede contarle a un inmaduro muchas cosas. O digamos, yo cuando estaba siendo restaurado de mi vida, yo no podía llegar a una pelada así joven como Angie, como Mafe, a contarles mi proceso. No, pues baila, o sea, es una descarga muy brutal. Uno tiene que buscar una persona madura, alguien de verdad que sepa dónde está parado. Nadie es perfecto, pero a ver, o sea, yo puedo decir que yo con el pastor Miguel Fino he podido hablar cosas chéveres, porque él no es ni, esas canas significan recorrido, experiencia, tiempo con el Señor, y puede uno ser honesto. Y habemos personas acá que aunque a veces tengamos nuestras batallas, estamos para ayudar, estamos para escuchar. Y tú no sabes cuánto libera el soltar, tú pierdes un peso. Mira, estoy luchando con esto, quiero que me ayudes a orar, quiero que me ayudes a orar. No te cierres, porque eso te asfixia, y lo que se asfixia se pudre y hede y huele mal. Y por eso viene una canción, viene un recuerdo y nos patea, una foto, un estado, lo que sea, y nos patea. Por ejemplo, Navidad, nada patea más duro a las personas que son ansiosas y depresivas como la Navidad, porque la Navidad es una mezcla de cosas lindas y cosas dolorosas. Hay Navidades que uno tiene tan lindos recuerdos, pero hay otras que uno... Es ahí donde yo te digo, suelta. Primero, refúgiate en el Señor. Búscalo. Orar es eso. Orar no es ponernos con misterios. Es simplemente en tu cama, Señor, no quiero orar. Ayúdame porque eso me está consumiendo. Y pedir al Espíritu Santo que te busque una persona donde tú puedas abrir tu corazón y digas, ¿sabes qué? Yo necesito hablar y orar. Amén. ¿Cuánto nos vamos a fortalecer en Dios? Yo mismo soy el que más lo necesito. Yo soy el que más necesito esa palabra el Señor la dio para mí. Por eso la transmito a ustedes con tanta pasión, porque es algo que yo necesito cada segundo de mi existencia, porque hay días, hermanos míos, que siento que no voy a poder. Hay días que yo siento que no voy a lograrlo. Y justo cuando ya no puedo más, el Señor viene a mí y hace algún detallito pequeño que me recuerda que Él está ahí conmigo y que no se trata de mí. Amén. Quiero que hagamos una oración ahí chiquitita donde tú estás. Habla acerca de eso que no has querido hablar con nadie. Dile, si hay algo con lo que estás arrastrando este 2025, dile, Señor, haz la oración que decía David. Mi pecado no encubriré delante de ti. Señor, soy un fraude porque me muestro feliz, bendecido, lleno, pero tú sabes que a veces en mi soledad ni siquiera puedo conmigo mismo. Pero Señor, así como David, tu siervo, se fortaleció en ti, hoy quiero renovar mis fuerzas en ti, Señor. Quiero, Espíritu Santo, volver a sentir ese fuego que sentí al principio, esa pasión. Señor, ese fuego que depura para que no haya obstáculo, para que todo manto de impedimento sea quebrantado, todo manto de duda sea quitado de mi corazón y de mi mente, y todo entenebrecimiento se vaya fuera de mi vida. Señor, yo te conozco porque te he servido, pero no he tenido la relación que he querido tener contigo. Y hoy quiero, Señor, que me permitas empezar a avanzar contigo, pero no en una religión, sino en una relación personal, en una relación espontánea, donde fluya, donde yo sepa que puedo ser como soy delante de ti, porque tu amor y tu misericordia me va perfeccionando cada día. Mi querido niño, mi querida niña, entre más cerca estés de la cruz, más lejos estarás de aquello que te hace daño. Mientras más cerca estés de Cristo, más lejos vas a estar.
Date la vuelta, no mires tu problema, ni mires las cosas con las que estás batallando. Ya no mires más eso. Ahora date la vuelta y mira a Jesucristo, mira sus brazos. Y así como Pedro, enfócate en su mirada y vas a caminar por lugares donde nunca pensaste que ibas a caminar. Cristo ya venció, solamente míralo a Él. Y es el Espíritu Santo el que te va a permitir poder avanzar hacia aquello que tiene para ti. Saben, en este momento el Señor me está mostrando. Yo estoy viendo aquí la misma iglesia y el Señor me deja ver muchos regalitos, como cajitas llenas de regalitos que están para abrir, cositas así, bolsitas, cosas. Y son bendiciones de nosotros que ya nos pertenecen, pero que no hemos accedido a ellas por estar embolatados en luchas que ni siquiera el Señor nos ha mandado. Hay respuestas, dice el Señor, de oraciones que ya has hecho. Me dice el Espíritu Santo, esta palabra es para alguien, has hecho oraciones y yo ya te las he respondido, pero no has accedido a ellas porque has estado distraído en las cosas, en batallas que yo no te he mandado a pelear, en cosas que ya sabes que tienes que soltar. Por eso no has escuchado mi voz, pero ya te respondí, dice el Señor. Levántate ahora, esfuérzate y sé valiente. Espíritu Santo de Dios, se quebranta toda cadena y todo velo, toda venda de los ojos es quitada. Todo lo que tapa los ojos y los oídos espirituales es anulado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nos levantamos como las águilas, renovando nuestras fuerzas, porque el ministerio sermón y el ministerio juvenil Hermón se renueva en Jehová y se fortalece en Jehová y se quebranta toda aquella mentira que el enemigo ha venido trayéndonos. Señor, llévame, Señor, a ese lugar donde te conocí, a ese primer amor, a esa primera pasión. Y enséñame a caminar enfocado en lo que tú tienes para mí. Hoy el Señor, con esta visitación, lo que quiere recordarte es que Él está con nosotros y no nos va a dejar hasta que no termine con nosotros aquello que ya nos había dicho. Espíritu Santo, gracias te doy por este servicio hermoso, por esta palabra en nuestro corazón, Señor, la recibimos. No dejes que se nos olvide, sino que quede en nuestro espíritu y podamos, Señor, tener la sabiduría para saber qué debemos hacer. Espíritu Santo, gracias por este momento y gracias por las personitas que están acá y por este servicio, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.